Buenas tardes, soy Fernando Ángeles y voy a presentar mi evidencia 2 de México en el siglo XXI. Ventajas que trajo la participación de las potencias en la Segunda Guerra Mundial. México vendía el petróleo que producía a Estados Unidos, ya que ocupaban mucho petróleo para sus buque-tanques. También México producía armamento para los Estados Unidos para la guerra. Ahora voy a hablar sobre el crecimiento hacia adentro, que se divide en tres etapas: el crecimiento con inflación, el desarrollo estabilizador y la etapa de crisis y agotamiento. Voy a empezar con el crecimiento con inflación, que abarca de 1939 a 1958. Las economías de las potencias se enfocaron en la producción de los armamentos y la guerra, y dejaron de producir las mercancías para los países. Al elevarse las demandas de los bienes producidos por México, y con ello se produjo el incremento del empleo. Asimismo, demandaron cantidades de materia prima, petróleo y minerales. Ahora voy a hablar acerca del desarrollo estabilizador, que abarca de 1959 a 1970. Pretendió superar los problemas derivados de los fenómenos de inflación, devaluación y constituir un periodo de crecimiento estable y sostenido, con precios de mercancías estables sin variaciones. La estrategia consistía en poner atención especial por parte del Estado a las variables económicas. La economía capitalista se caracteriza por la libertad de acción de los empresarios. Por esto también se le llama economía libre de empresa. Ahora voy a hablar acerca de la etapa de crisis y agotamiento, que abarca de 1970 a 1972. La prosperidad que dio el milagro mexicano no estaba beneficiando a toda la población mexicana, generando con ello una grave crisis en el campo mexicano, por lo cual las familias del campo empezaron a migrar a las ciudades, pensando que allí encontrarían oportunidades de crecimiento, pero en realidad se generaron los llamados cinturones de miseria, ya que en realidad la situación de las ciudades estaba igual o peor que en el campo. Bueno, ahora voy a hablar acerca de la globalización y el neoliberalismo. Y los dos autores que tengo para la globalización es Bauman y Giddens. Voy a empezar con el concepto de Bauman. La globalización no posee características rígidas, sino que al contrario se caracteriza por ser líquida, al igual que la modernidad, es decir, que en la medida de su manifestación objetiva o subjetiva se va transformando de manera constante y fluida. Por esto líquida en diversos aspectos. La mayoría de los individuos a los que define como los locales no tiene el manejo del tiempo ni la información suficiente como para asimilar las reales consecuencias de estos procesos. Y ahora con Giddens es bastante optimista respecto al proceso de globalización. Para él la globalización es algo así como un proceso de igualación, ya que les confiere a los grupos y a las naciones hasta ahora sin poder el potencial para realizar sus fines. Ahora voy a hablar sobre los dos autores del neoliberalismo. Harvey nos introduce sin prolegómenos en la tesis fundamental de la obra, cuando la crisis económica de los 70 redujo drásticamente las tasas de acumulación de un capitalismo que en la posguerra había funcionado como modelos keynesianos en los países desarrollados. El neoliberalismo se instaura como la solución óptima para que las clases dirigentes puedan seguir enriqueciéndose. De esta manera queda clara la idea central de que este, más allá de su significado económico, es un mecanismo político para la restauración del poder de clase en las sociedades capitalistas. Ahora voy a hablar del concepto de Hayek. Dando continuidad a la tradición liberal iniciada por Adam Smith, define un concepto mínimo del Estado. Su especial aporte corresponde a la crítica radical de la idea de la justicia social, noción que disimula, según él, la protección de los intereses corporativos de la clase media. Preconiza la eliminación de las intervenciones sociales y económicas públicas. Ahora voy a hablar acerca de los tratados de libre comercio, como el TLCAN. En 1991 iniciaron las negociaciones del TLCAN, que fue suscrito por Brian Mulroney, primer ministro canadiense, George Bush, presidente de Estados Unidos, y Carlos Salinas de Gortari, presidente de México, y que entró en vigor el 1 de enero de 1994. El Tratado de Libre Comercio TLC entre México e Israel se firmó el 10 de abril del 2000 y entró en vigor en julio de ese mismo año. El TLC con Israel es una oportunidad para diversificar las exportaciones mexicanas hacia un mercado con un alto poder adquisitivo.
y firmó por Ernesto Zedillo. Buenas tardes, soy Fernando Ángeles. ¿Me permite hacerle una entrevista? Sí, con mucho gusto. ¿Qué es para usted la globalización? La globalización, pues es un gran problema, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Sé que nos afecta a todas las personas, a todo el mundo, ¿no? Sí, sí. A cierto punto. Sí. ¿Cómo podemos ver reflejada en el país los efectos de la globalización? ¿Cómo podemos reflejada? Pues reflejada en qué te puedo decir, pues refleja en muchos temas, ¿no? Puede ser principalmente en contaminación, ¿no? O ando mal o ando bien, tú dime. No, sí, pero por ejemplo, no sé, la economía. No, de la economía ni hablar. Estamos en la ruina. Sí. Totalmente. Bueno, ¿qué aspectos positivos y o negativos consideras que la globalización ha traído a nuestro país? A lo que es México. Nos ha traído es una economía muy mala. Estamos mal totalmente económicamente, estamos mal ambientalmente, no hay empleos, no hay dinero, hay mucho asalto, hay mucho ladrón, hay mucho, ¿cómo llamarle? Mucho fraude, hay pues todo tipo de problemas. ¿Qué ha presentado para ti la globalización? ¿Ha mejorado tu economía? ¿Te ha impuesto nuevos retos? Pues sí me he impuesto nuevos retos, pero no ha mejorado mi economía. Al contrario, ha bajado pues considerablemente. Sí. ¿Piensas que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país? No, para nada, absolutamente. ¿Y por qué? Porque el pobre es lo que al obrero es el que le cae, pues, ahora sí que toda la maldición del gobierno. Imagínate un obrero que gane 80 pesos diarios o un policía que arriesga su vida ganando 5,000 pesos mensuales. Eso para mí pues es un tipo de grosería, parece personal, que diario trabaja como los trabajadores, que hacen con 80 pesos de nada. Un policía que se va a arriesgar la vida por 5,000 pesos al mes, claro que no, lo convierten en un ladrón todavía, a pesar de tantos que hay. Sí. Bueno, muchas gracias. Que tenga buena tarde. Anda. Hola, buenas tardes, soy Fernando Ángeles. ¿Me permite hacerle una entrevista? Con todo gusto, Tesoro. Muchas gracias. ¿Qué es para usted la globalización? Pues actualmente estamos todos los países inmersos en una cadena de comercio, de información, de cultura, en la cual pues nos rige día a día todos nuestros hábitos, nuestras compras, nuestros ideales y muchas cosas que vivimos todos los días. Sí. ¿Cómo podemos ver reflejada en el país los efectos de la globalización? Pues como te decía, todos los días vemos productos, servicios, políticas, ideas que en otros países ya lo están viviendo y en México se están reproduciendo también. Sí. ¿Qué aspectos positivos y o negativos considera que la globalización ha traído a nuestro país? Pues positivos, pues los avances tecnológicos, nuevas ideas verdes para la industria, para los hogares, algunas actividades comerciales que ya dan beneficios a otros países, actualmente en México se están adoptando. Y efectos negativos, pues no lo sé, en México todavía somos país en crecimiento económico y a veces las diferencias con otros países se hacen muy evidentes porque están más aventajados que nosotros. Sí. ¿Qué ha representado para ti la globalización? ¿Ha mejorado tu economía? ¿Te ha impuesto nuevos retos? Sí, cómo no, el Tratado de Libre Comercio, la venida de empresas alemanas,
coreanas, japonesas, y bueno, todo eso lleva a la vanguardia, sobre todo a Querétaro, que somos uno de los estados con más avances tecnológicos como la aeronáutica. Aquí hay empresas establecidas de metalmecánica y de automotrices que traen nuevas tecnologías y que nos retan a ser cada vez mejores y estar más preparados. Sí, claro. ¿Piensa que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país? Sí, sí, hay más ofertas de trabajo. La gente tiene más acceso a los trabajos. Sí son calificados y por eso hay que prepararse, pero yo creo que el que quiere avanzar, pues se tendría que acercar a la educación para poder accesar a esas ventajas de la globalización. Ok, muchas gracias. ¿No hay de qué? Buenas tardes, soy Fernando Ángeles. ¿Me permite hacerle una entrevista? Sí, por supuesto. Para usted, ¿qué es la globalización? La globalización es el fenómeno social en donde prácticamente ya no existen fronteras. Sí, claro. ¿Cómo podemos ver reflejada en el país los efectos de la globalización? Pues eso se ve de manera más palpable cuando existen algunos fenómenos económicos principalmente. En el caso de la bolsa, las inversiones bursátiles, que en este caso están todas interconectadas las bolsas en el mundo y entonces se generan efectos en latitudes muy lejanas, pero tienen repercusiones a nivel mundial. Entonces, por un lado, las importaciones, las exportaciones, es otro reflejo de la globalización. Y por último, el aspecto político. Hay políticas que tienen que ver de tipo económicas, o sea, políticas económicas que tienen que ver desde otras naciones, pero que repercuten, por ejemplo, en México. Los organismos supranacionales, el Banco Interamericano, el Banco Mundial, la OCDE, todas esas organizaciones internacionales tienen injerencia en las políticas que se aplican en los países en vías de desarrollo. ¿Qué aspectos positivos y o negativos consideras que la globalización ha traído a nuestro país? Sin duda algunas cosas son benéficas y también existen aspectos negativos. En este caso, pues romper las fronteras implica que un ciudadano ya no es de una sola latitud, o sea, es un ciudadano del mundo, pero se ven a veces vulneradas las soberanías de los países. Mencionaba hace un momento el aspecto de que existen organismos internacionales que dictan parámetros para que las políticas económicas de ciertos países se sigan bajo ese esquema. Por ejemplo, México atiende políticas económicas que dicta el Banco Mundial o la OCDE. Entonces, todas esas organizaciones internacionales sí tienen injerencia en las políticas que se implementan, por ejemplo, aquí en México. La cuestión de las reformas estructurales, por ejemplo, tienen que ver con ese tipo de políticas a nivel global. Sí, claro. Y, por ejemplo, ¿la globalización le ha ayudado a su economía? En definitiva, es muy difícil poderlo considerar como benéfico. Se ve en el aspecto de que en nuestro país llegan mercancías de todo el mundo, pero en el bolsillo simple y llano de uno como individuo es difícil poderlo constatar. Ok. Muchas gracias. No, Que tengan muy buena tarde. Igualmente. Hola, buenas noches. Soy Fernando Ángeles y me gustaría realizarle una entrevista. Claro que sí, dime. Para usted, ¿qué es la globalización? Es la importación y exportación, pero entre casi todos los países del mundo. ¿Cómo podemos ver reflejada en el país los efectos de la globalización? ¿Me la puedes repetir? ¿Cómo podemos ver reflejada en el país los efectos de la globalización? O sea,
¿Qué es lo que ha hecho la globalización en nuestro país? ¿En qué ha afectado? ¿Afectado o beneficiado? Las dos cosas. Beneficiado porque ha permitido que empresas de todo el mundo puedan ingresar a México con sus productos y generen empleo para los mexicanos. ¿Y en qué ha afectado? Pues que México ha dejado de producir sus propios productos. La gente tiende más a comprar producto extranjero. ¿Qué ha representado para ti la globalización? ¿Ha mejorado tu economía? ¿Te ha impuesto nuevos retos? No ha mejorado mi economía. En algunas personas sí les puede beneficiar, pero en lo personal a mí no me ha mejorado mi economía. Ok. ¿Piensas que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país? No, ¿Por qué? porque a pesar de que generan empleos, no son empleos muy buen pagados y sí explotan a la gente. Entonces la gente sigue, pues se puede decir que casi igual. Ok. Bueno, muchas gracias. De nada. Buenas noches, soy Fernando Ángeles. ¿Me dejaría hacerle una entrevista? Claro que sí. Ok. Para ti, ¿qué es la globalización? Es un proceso que consiste en la comunicación e interdependencia entre los diversos países del mundo, uniendo sus mercados, sociedades y culturas. Muchas gracias. ¿Cómo podemos ver reflejada en el país los efectos de la globalización? En las importaciones y exportaciones, hablando del comercio, el progreso tecnológico, así como la migración masiva, aumento de la criminalidad, aumento de pobreza y la marginación de las regiones pobres. ¿Qué aspectos positivos y o negativos consideras que la globalización ha traído a nuestro país? Sobre todo la reducción de los niveles salariales, modificaciones de las reglas del mercado laboral, variación de impuestos para los inversionistas, productores y su aumento para los consumidores. Principalmente, todo repercute en la economía del país. ¿Qué ha representado para ti la globalización? ¿Ha mejorado tu economía? ¿Te ha impuesto nuevos retos? La economía no mejora, debido a la tasa alta de impuestos con el que los productos se venden. La globalización representa la multiculturalidad que podríamos tener sin necesidad de la gran ambición que tenemos, de querer siempre ganar más. ¿Piensas que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país? No, porque ha disminuido la oportunidad de empleo para las personas que buscan trabajar honestamente y mantener a sus familias. Ok, muchas gracias. A ti.